Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Congreso 2020, el programa para conocer a los candidatos al Parlamento Nacional. La presencia de los postulantes responde a un sorteo realizado bajo la veeduría del Jurado Nacional de Elecciones. Sorteo en el cual han participado las 21 agrupaciones políticas que son parte de este proceso electoral extraordinario por Lima. Todas están participando, han estado aquí o van a estar en los próximos días en Congreso 2020, sin distingo. Claro, de acuerdo al sorteo y al orden establecido precisamente en el sorteo. Sin más preámbulos, presentamos a nuestros invitados de hoy. De izquierda a derecha vamos a conocer un poco más de ellos. Está aquí José Quiñones, va con el Partido Democracia Directa y tiene el número 2. Yadira Silva, Vamos Perú, número 35. Alberto Calvo, Avanza País, número 4. Y Fernando Ceballos, Juntos por el Perú, número 36. En la primera ronda tienen 3 minutos para brindarnos sus propuestas. Comenzamos con el representante de Democracia Directa, es José Quiñones. Tiene el número 2. Adelante. Muy buenos días. Mi nombre es José Quiñones, soy médico cirujano y vivo en un asentamiento humano de Pampas de San Juan de Miraflores. Participo por el Partido de Democracia Directa, el Partido de los Fonavistas, y voy con el número 2. Mi decisión de ir al Congreso es porque, al igual que todos los peruanos, me he sentido totalmente decepcionado del rol del Congreso anterior, que no cumplió su función de fiscalización, sino más bien de encubrimiento de la corrupción, que no cumplió su rol de representación, de tal manera que podemos afirmar que los 10 millones de Lima Metropolitana no teníamos un solo congresista que nos represente en ese Congreso. De tal manera que la agenda vital de Lima nunca ha sido planteada. Y les hago ver, por ejemplo, Lima recibe un presupuesto miserable de 1.270 millones para atender a 10 millones de peruanos, de limeños. Mientras que el Callao recibe 1.200 millones, casi lo mismo, para atender a 1 millón de personas. ¿Dónde estaban los congresistas que nunca se preocuparon de ver esa situación? En segundo lugar, las más afectadas han sido las Limas. Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro. Y han sido afectadas porque no tenemos autoridad. El alcalde de Lima no es gobernador regional, no funciona como tal, no es alcalde provincial porque no articula con ningún distrito, y encima la gente del cercado de Lima se queja que no tiene autoridad y quieren ser un distrito propio. Nosotros desde el Congreso, a través de la Casita de Democracia Directa, vamos a proponer una ley de reestructuración del gobierno de Lima que incluya crear 4 áreas interdistritales, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro Este, con presupuesto propio y además con la posibilidad de que pueda promover a Lima Sur, por ejemplo, como un polo de desarrollo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar de la mano con los empresarios y emprendedores, con los mercados de abasto, con todos aquellos que mueven la economía real del distrito, de la región, en este caso de Lima Sur, y que son los que podrían ayudar al Estado a generar empleo. Nosotros vamos a trabajar con ellos, vamos a proponer también la ley de promoción y desarrollo de todos los mercados para generar empleo para nuestros hijos, para que nuestros hijos no tengan como única opción ser mototaxistas, vendedores de caramelos o arrebatadores de celulares. Esa es mi promesa de llegar al Congreso. Gracias a José Quiñones, Democracia Directa número 2. Turno de Yadira Silva, de Vamos Perú, con el número 35. Tiene también 3 minutos. Buenos días, mi nombre es Yadira Silva, soy maestra y bueno, soy también del distrito de Rímac, un distrito muy tradicional por sus culturas, sin embargo, muy abandonado por las malas autoridades. Yo, mi labor social de más de 15 años, he podido recorrer el Perú simplemente como una docente, con un grupo de amigos y ver la realidad de mi Perú. Me he sentido muy identificada con todos los peruanos porque las autoridades no han hecho su trabajo. De las zonas más vulnerables del Perú,
no tenemos una buena educación, los niños están en grado de desnutrición total y un abandono en el sector salud. Tan es así que yo estoy proponiendo de llegar al Congreso, una propuesta es modificar y fiscalizar las leyes educativas, como la 28044, que hasta la actualidad no se ha cumplido. Los colegios en las zonas más vulnerables del Perú no tienen infraestructura, no tienen carpetas y tampoco no hay un acceso directo a llegar. Los niños en nuestra serranía demoran de 2, 3 a 4 horas para llegar a sus colegios. Lo sé, lo tengo en video, lo tengo en fotos, que durante estos 15 años, más de 15 años, porque empecé muy chiquilla haciendo la labor social, lo he podido comprobar. Y muchas autoridades hablan de pobreza, de estadísticas, sin embargo, no han llegado ahí a esas zonas. Uno no puede hablar de lo que no conoce. Con respecto al tema de fiscalización, al tema de inmunidad parlamentaria, también el partido Vamos Perú y el partido nos respaldamos en que no más blindaje a los corruptos. No vengan candidatos que vienen con procesos penales a quererse blindar cuando ya sean congresistas. Eso lo tenemos muy claro. Y llamo aquí a una alianza nacional, a todos los partidos que están postulando para que esto no quede impune y se haga un mayor consenso en la mayoría cuando tengamos que votar en contra de la inmunidad parlamentaria. Y bueno, con respecto también al tema de la niñez, tenemos que haber un plan de nutrición para que puedan los niños abandonados en esas zonas vulnerables que se puedan fortalecer, ya que no llega ni siquiera el plan de vaso de leche a esas zonas que yo he podido recorrer durante este tiempo. Yo como maestra invito a que a mi partido se puedan llegar a conocer un poco más sobre mi persona, ¿no? Gracias a Yadira Silva. Vamos Perú número 35. Turno de Alberto Calvo, Avanza País número 4. Adelante. Buenos días con todos. Soy Alberto Calvo, soy médico, cirujano plástico y reconstructivo. Decidí entrar a la política porque, como todos los que estamos aquí y todo el Perú que lo ha visto, el Estado es insuficiente e ineficiente. La política está en manos de personas que se fijan más en sus propios intereses personales que en los intereses de todos nosotros. Hay demasiada corrupción. Lo que hemos entrado en Avanza País, nos hemos propuesto guiar al Perú en tres caminos: educación, salud y seguridad. En seguridad estamos proponiendo que se instale la pena de muerte, solo para casos muy extremos como violación de niños, asesinatos y sicariato. Para ello denunciaremos el Pacto de San José de Costa Rica, pero lo haremos siempre y cuando el pueblo quiera. Para eso propondremos que se produzca un referéndum y que por mayoría ciudadana el pueblo decida si es que realmente quiere esto. Nosotros personalmente y el partido en conjunto piensa que es lo necesario y que se debe hacer hasta pacificar al país. Hay un gran número de feminicidios, un gran número de muertes, hay un gran número de asesinatos. Debemos parar esto. En cuanto a los feminicidios que estamos tocando, también pensamos que no solamente es necesario la parte ejecutiva, también tenemos que retroceder hacia la niñez. En nuestro país hay tanto feminicidio, hay tanta diferencia entre hombres y mujeres porque estamos educados en una cultura de machismo. El enfoque de género mal llevado y mal llamado no es la solución. Sin embargo, la solución sí es que hombres y mujeres sean educados desde la niñez en que somos iguales. Para eso tomaremos ideas del enfoque de género y trabajaremos con las familias para que ellas sean las que decidan qué cosa hacer. Pero realmente el Estado tiene que hacer prevalecer que hombres y mujeres somos iguales. En cuanto a la salud, yo soy médico, he trabajado varios años en la salud pública y actualmente solo me dedico a la vida privada. Pero tanto ustedes como yo sé que cuando vamos a un hospital, primero que está medio destruido, si vamos a pedir una medicina no nos atienden bien y el médico se siente incapaz e insuficiente para poder atender a esas personas porque no tiene lo que necesita. Proponemos
que se eleve el presupuesto nacional para salud en 1%. En el Perú el presupuesto es 2.2%, a nivel internacional es 6% del PBI. Imagínense qué atrasados estamos y ahora dense cuenta realmente por qué es que los hospitales no atienden bien. Porque no solo los profesionales están mal pagados, no solamente no hay medicinas y la infraestructura está totalmente atrasada. Continuaré. Gracias, Alberto Calvo. Avanza País número 4. Toca escuchar a Fernando Ceballos, lleva el número 36 de Juntos por el Perú. Tiene también 3 minutos. Buenos días con todos. Yo soy Fernando Ceballos, soy un abogado sanmarquino. Participo en política desde muy joven, viendo qué pasa en nuestro país. En esta coyuntura en la cual el Congreso se ha cerrado, hemos llegado quizás a una válvula de escape para las demandas sociales. Efectivamente, nuestro Congreso, nuestras instituciones públicas han sido capturadas por mafias organizadas, grupos empresariales que han buscado en nuestro Estado hacer de grandes riquezas en perjuicio de las grandes mayorías. El Congreso de la República, cerrado, blindando a corruptos, blindando a mafias, ha sido la expresión política de lo que sucede en nuestro país. Tenemos una constitución política que no representa los intereses del Estado. Un capítulo económico que privilegia a los ricos y a los poderosos, a grandes grupos de poder, pero no sirve para que el peruano común y corriente se desarrolle. Esta Constitución ha sido el marco jurídico para hacer de nuestro país eso que ustedes han visto, un Congreso, una chacra de grupos empresariales. Necesitamos traer el Perú para todos, el gobierno para todos. Necesitamos recuperar el Congreso al servicio de nuestra gente. ¿Para qué? Para que el peruano común tenga trabajo y tenga trabajo digno. Un trabajo que le represente llevar el alimento a su casa y a sus hogares con el sudor de su frente, pero ese sudor se represente en su jornada de trabajo. Que no le roben a nadie el trabajo, que no le roben a nadie su economía, que el trabajo no sea explotación como hemos visto recientemente. 2 muchachos muertos en un incendio en las Malvinas, con la vista impávida del ministro de Trabajo, que ganando 35.000 soles decía que un sueldo mínimo es suficiente para que la población viva, en vista de la misma superintendenta de la SUNAFIL, que hoy día es la ministra de Trabajo. Esa es la indolencia que nos ha puesto esta Constitución frente al trabajo. ¿Qué planteamos? Tenemos que modificar las leyes laborales para que estén al servicio de los trabajadores, con remuneraciones justas, que signifiquen para nuestra población más adelante también pensiones justas, porque estamos trabajando más adelante para ser pensionistas con pensiones miserables, jubilados, viejos sin plata y viejos dolentes de nuestra sociedad. Necesitamos que el Estado no precarice más el trabajo público, no precarice más el trabajo privado. El mayor empleador que tiene nuestro país, que es el Estado, tiene a 1.200.000 trabajadores. 60% de ellos están bajo el régimen de contratación CAS. Nosotros proponemos una ley inmediata del nombramiento de los trabajadores CAS. Igualmente, proponemos que en el sector salud, como en el sector educación, se nombren a todos los trabajadores asistenciales. Gracias. Va a tener una segunda participación de 3 minutos también en la segunda ronda. Fernando Ceballos, número 36 de Juntos por el Perú. Culmina la primera parte. En la segunda, lo decía, 3 minutos más. Congreso 2020 les propone tema libre. Comenzamos con José Quiñones, Democracia Directa número 2. Adelante. Sí, quienes habla es dirigente del partido Democracia Directa, el partido de los Fonavistas, y voy al Congreso con el número 2. Mi primera responsabilidad, la responsabilidad de la bancada de Democracia Directa, es lograr que en el Perú haya justicia igual para todos. Que el gobierno, que es el primer violador de las leyes en este país, cumpla con la ley. El pueblo fonavista al cual representamos y vamos a defender en este Congreso son más de 2 millones de personas que hace 10 años tienen la ley 29C25 que dispone que el Estado les devuelva lo que en realidad les corresponde. Y sin embargo hasta ahora solamente lo han hecho de manera parcial. Desde el Congreso vamos a garantizar que todos los fonavistas cobren completa esa devolución porque es un acto de justicia. Pero en los otros problemas que tiene el país, en el tema de violencia ciudadana, ocurre lo mismo.
No debemos pensar que necesitamos otras leyes, penas más duras, penas de muerte. Lo primero que deberíamos hacer es que las autoridades que cumplen una función la cumplan. ¿Cómo es posible que un delincuente o cogido infragante cometiendo un delito entre por una puerta de la comisaría y esté saliendo por la otra sin que le pase nada? Hemos visto el caso de una doctora golpeada, ultrajada en su propio centro de trabajo y el delincuente que casi la ha matado libre a las pocas horas. Eso es intolerable, eso es una ausencia total del Estado que no tiene autoridad porque quienes lo integran hacen lo que quieren y no reciben ninguna sanción. En otros países, una ley como la ley Fonavista que no se cumple, hace tiempo que deberían estar fuera del Estado todos los funcionarios que se han coludido para no cumplir la ley. Una autoridad que deriva los fondos que deberían ser para atender una necesidad urgente de una población, deberían ser sancionados. Esa labor de fiscalización le compete al Congreso y nosotros desde el Congreso lo vamos a hacer. Vamos a fiscalizar a todas las autoridades, incluido para eso el esfuerzo de la ciudadanía que van a ser nuestros ojos y nuestros oídos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay un tráfico enorme y un abuso con el manejo de medicamentos? Un medicamento genérico, realmente una ampolla, por ejemplo, de diclofenaco, vale 10 centavos su precio real. Cuando sale a venderse en farmacias, si es que lo encuentra como medicamento genérico, se vende a $1. Pero luego le dicen que no hay, se lo venden en una cajita como producto de marca por 6 soles 50 o 7 soles. ¿Hay derecho para que el pueblo peruano pague esa calamidad? No lo hay que corregir. Gracias al candidato de Democracia Directa. Yadira Silva, Vamos Perú, número 35. Voy a seguir en el tema de fiscalización de leyes de la educación, ya que yo, como maestra, también he podido recorrer muchos sitios, no solamente en nuestra sierra, sino también en nuestra selva, parte de la costa del Perú. Voy a hablar sobre el tema de la educación inclusiva, sobre los niños con habilidades diferentes. ¿Qué pasa con estos niños que hasta la actualidad el Estado, si el artículo 13 de la Constitución habla de educación, nos promete tecnología, calidad educativa, supervisión, capacitación, infraestructura? Sin embargo, no se cumple. Los colegios nacionales por salón incluyen 1 o 2 niños con habilidades diferentes. ¿Y qué pasa con el resto de población de estos niños? Simplemente no estudian, o los padres que tienen posibilidades los colocan en colegios muy caros que al medio año aproximadamente terminan sacándolos porque ya no pueden sustentar. Justamente no se ha fiscalizado esas leyes ya dadas y el gobierno tiene que también implementar colegios educativos, pero para los niños con inclusión, con los niños con habilidades diferentes. Muchas personas de las cuales he podido también observar en nuestra serranía, cuando existen este tipo de niños no van al colegio, no tienen los medios, no existe la parte de salud, atención y simplemente quedan en estado de abandono. Realmente es deplorable que a estas alturas, ¿no?, en pleno siglo XXI, todavía se vea casos extremos de que los niños se sienten en piedras para ir a su colegio, se trasladen en nuestra selva, en tinas, en precarias canoas hechas de ellos, y los que no pueden y los que no tienen ese recurso simplemente no asisten al colegio. Quiero también hablar un poco el tema de lo que dice la seguridad. Es importante. Existen 14 normas en la Constitución de las leyes que favorecen al delincuente. ¿Y la víctima para cuándo? La víctima no tiene respaldo en nuestra Constitución. Tal es así que la policía no sabe a veces si intervenir, porque si no el policía se va preso, y si no hace nada, también queda como una persona que no está capacitado. Gracias a la candidata de Vamos Perú.
Turno de Alberto Calvo, candidato de Avanza País, con el número 4. Adelante. Continuamos con nuestras propuestas en salud. Saben ustedes, amigos, que en el Perú el año 2018 solo hubo 600 trasplantes de órganos para 7.000 personas en espera que necesitan un riñón, que necesitan piel cuando se queman. Proponemos ampliar la ley de trasplantes para que las personas que donen, que en nuestro país aceptan 2 millones, aceptan donar. De esos 2 millones, el 70% de las familiares se opone a esa donación, para que se amplíe esto y tengamos más donantes. Hace 3 días o 4 días ha fallecido otra médica del Serum. Proponemos mejorar la ley del Serum, que no sea parada, porque estos médicos serumistas van a atender a toda la población en los rincones más inhóspitos. Médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras. Proponemos que no se corte, como ha pedido el Colegio Médico, una actitud facilista, sino que se mejore y que se den mejores sueldos y que se dé seguro de vida para todos estos colegas que están muriendo. En educación vemos cómo cuando nuestros hijos van al colegio reciben una educación que no es lo mejor que nosotros quisiéramos. Proponemos que se capacite mejor a los profesores, que cuando terminamos el colegio y la universidad, las personas accedan a educación de calidad en maestrías y doctorados. Para eso se instalará un sistema de becas en los cuales el que haga la maestría o el doctorado devuelva al Estado con su trabajo trabajando en instituciones del Estado. Por cada año que reciba esa beca de subvención, va a trabajar 1 año para el Estado, para que nuestra juventud esté mejor capacitada. En realidad, solamente la educación nos va a sacar del subdesarrollo. Pensemos también en la seguridad. La seguridad en realidad es lo principal y además de esta parte que les decía de la pena de muerte para todos aquellos, y esto es lo más importante en realidad, de la pena de muerte sí la necesitamos. He tenido muchos mensajes a favor y algunos en contra, pero la mayoría de la población nos apoya en esto. El medio ambiente. El medio ambiente también es muy importante y hemos visto que las leyes del medio ambiente se pasan por alto. Proponemos que se penalice a los gerentes y dueños de empresas que incumplan con estas leyes de medio ambiente, que no solo sea una sanción económica o administrativa, sino también sea una sanción penal. Lamentablemente los peruanos estamos acostumbrados a que si hay una ley que nos penaliza y que nos va a decir que vamos a ir presos, entonces recién actuamos. Proponemos eso. Acuérdense, soy el doctor Alberto Calvo, el número 4 de Avanza País. Gracias al postulante de Avanza País. Toca escuchar a Fernando Ceballos, Juntos por el Perú, va con el número 36. Estamos de acuerdo en que las responsabilidades penales tienen que asumirse, como lo ha hecho mi antecesor, el doctor Calvo. Las responsabilidades en materia ambiental, como las responsabilidades también en materia laboral. Por eso, desde Juntos por el Perú, planteamos de que se debe criminalizar todo acto que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Es decir, que si hay algún empleador que no paga los beneficios sociales, debe ser, además de multado, sancionado penalmente si es que está incumpliendo las condiciones mínimas laborales. Tiene que ser más efectiva la fiscalización laboral. No es posible que el Estado peruano reconozca a través del INEI que existimos en el Perú 32 millones de personas y 16.750.000 tengan trabajo y que de esos 16 millones solo 5 millones tengan algún tipo de seguro, o seguro social o algún seguro privado. Es decir, el resto de trabajadores, más de 11 millones de trabajadores, trabajan en la absoluta informalidad. Necesitamos formalizar el trabajo. El trabajo precario que existe en nuestro país genera inseguridad social, como los niños que murieron en el McDonald's quemados, como los niños que murieron en las Malvinas incendiados. Necesitamos seguridad social para todos nuestros trabajadores en casos de accidentes de trabajo. En el último año han fallecido más de 200 trabajadores por accidentes de trabajo y ha habido cerca de 30.000 accidentes en todo el año. Esa situación tenemos que cambiarla con una nueva legislación laboral que garantice la vida de nuestros ciudadanos y garantice la seguridad en el trabajo, como el derecho al trabajo y a una
remuneración justa y pensiones justas. Igualmente, el acceso a la salud. Desde Juntos por el Perú planteamos que debe existir una reforma del aseguramiento universal en salud. Tenemos que abolir el actual modelo que tiene el aseguramiento universal. La seguridad tiene que ser pública y gratuita y de acceso a todos. El Estado peruano tiene que garantizar educación y salud. Y la salud se garantiza con presupuesto, asignar un mayor presupuesto y un mejor modelo de acceso a la salud. Y eso es posible si es que eliminamos las exoneraciones tributarias que ricos y poderosos, compañías extranjeras, las tienen con un Congreso complaciente, como lo han tenido recientemente. Si necesitamos dinero, el dinero está en esas exoneraciones. No hay pretextos para que la salud o la educación peruana sea bien financiada. Igualmente, necesitamos darle seguridad social a nuestros ancianos. Hoy, si nosotros somos previsores de los derechos de los trabajadores, más adelante podemos garantizar de que cuando les toque descansar como jubilados tengan pensiones dignas. Gracias al candidato de Juntos por el Perú. Y así culmina la segunda ronda. En la última tendrán cada uno de ustedes 30 segundos para un mensaje o reflexión final. Vamos con José Quiñones, número 2 de Democracia Directa. Los militantes de Democracia Directa hemos caminado mucho para hacer esta campaña. Y la mayor queja que nos ha dado la gente es que no creen en los políticos porque los candidatos prometen muchas cosas y no cumplen nada. Democracia Directa se caracteriza porque sí cumple. Prometimos el primer referéndum y lo hicimos. Prometimos recuperar el dinero del FONAVI y recuperamos 20.000 millones. Marquen la casita y escriban el número 2 de José Quiñones al Congreso. Gracias. Yadira Silva, Vamos Perú, número 35. Yo, Yadira Silva, maestra con vocación de servicio por más de 15 años, apodada en mi distrito y por mis amigos como la candidata todoterreno, Costa, Sierra y Selva. Te invito a ser tu voz en el Congreso y que votes por mí con el partido Vamos Perú, el número 35. Yo sí cumplo con hechos y no palabras. Gracias. Gracias. Alberto Calvo, Avanza País, número 4. Se me había olvidado hablar del empleo juvenil. El empleo juvenil está menoscabado en nuestro país. Han salido leyes como la ley Pulpín, que la rechazamos totalmente. A igual trabajo, igual remuneración, igual responsabilidad. Somos de Avanza País, soy el número 4. Acuérdense, no somos fujimoristas, estamos en contra de la corrupción y no tenemos a ningún congresista reciclado en nuestras filas. En todo el país, por favor, voten por Avanza País. Gracias. Fernando Ceballos, número 36 de Juntos por el Perú. Amigos, soy Fernando Ceballos, provengo de un hogar de maestros, padre y madre maestros, y he aprendido en mi hogar que no traicionar es un mandamiento, y porque no sé traicionar, voy a trabajar con ustedes desde el Congreso para hacer en nuestro país el trabajo digno, pensiones dignas para nuestros jubilados, mejores condiciones de vida, con un acceso a la salud y principalmente decididos a terminar con la corrupción en todas nuestras instituciones del Estado. En estas elecciones los invito a marcar. Gracias por haber participado, a todos en realidad, porque la ciudadanía quiere escuchar propuestas y aquí en TE Perú cumplimos también con nuestra responsabilidad social de que estén todos, al menos la mayor cantidad de postulantes al nuevo Congreso. Repasamos quienes nos han acompañado hoy por Democracia Directa con el número 2, ha estado José Quiñones, Yadira Silva por Vamos Perú, número 35. Alberto Calvo, número 4 de Avanza País y Fernando Ceballos, número 36 de Juntos por el Perú. Decíamos, todos postulantes a el nuevo Congreso por Lima. Y de esta manera vamos a poner punto final a esta parte de Congreso 2020. Muchas gracias por habernos acompañado. TE Perú cumple con su compromiso de entregar información plural, democrática, equitativa para que usted vote bien informado este domingo 26 de enero. Ya viene Paola Pejoés para presentar a más candidatos. Permiso, buen día.
Continuamos en Congreso 2020, el programa para que usted pueda conocer las propuestas de los candidatos al próximo Congreso Nacional. La presencia de los candidatos han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y participado además de un sorteo bajo la veeduría del Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, TV Perú cumple con entregarles información, sobre todo objetiva, plural y democrática para todo el país. Muy bien, vamos a conocer a los candidatos que nos acompañan en esta edición. Saludamos a Renan Espinosa, número 1 de Somos Perú, Nidia Vilches Yucla del Partido Aprista Peruano con el número 2. Y queremos dejar constancia que tanto el Frente Amplio como Perú Patria Segura no han cumplido con enviar candidatos para esta edición, por lo que sus minutos van a ser distribuidos en los candidatos aquí presentes. Van a tener cada uno de ustedes 5 minutos en las 2 primeras rondas para dar a conocer sus propuestas y también tema libre, y 1 minuto para un mensaje final. Vamos a empezar con Renan Espinosa, número 1 de Somos Perú. Tiene 5 minutos para dar a conocer sus propuestas. Gracias. Somos Perú cree firmemente que para discutir los temas que a la ciudadanía le interesan, los temas de fondo, es necesario primero resolver el problema político que ha ocasionado toda esta crisis que el Perú vive actualmente. Y eso pasa por 3 elementos importantes: la eliminación total de toda modalidad de inmunidad, la eliminación de los privilegios de los congresistas y la incorporación de la modalidad de revocatoria al mandato congresal. La inmunidad parlamentaria ha sido usada en los últimos años, como todos conocemos, como un pretexto para fiscalizar, pero en el fondo blindar a actos de corrupción y a personajes bastante cuestionados en nuestro país. La inmunidad entonces ha ido deteriorándose en el tiempo, sobre que en algún momento podría servir como un amparo frente al poder a quien uno combatía o a quien uno fiscalizaba. En estos tiempos eso ya no funciona. He escuchado voces referirse que nuestra propuesta no tiene sentido porque es necesario tener la inmunidad. Me apena mucho, porque sé que en el fondo lo que buscan es seguir protegiendo a delincuentes, a personas que tienen una conducta poco claras y que, como en toda institución, siempre hacen espíritu de cuerpo. Necesitamos eliminar bajo toda modalidad la inmunidad parlamentaria. Solamente así tendremos un congresista realmente dedicado a la labor por la cual está pretendiendo ahora ir a representar a los ciudadanos. Eliminar los privilegios. En los últimos tiempos los congresistas se han adueñado de ciertos beneficios adicionales que realmente le corresponden. Hasta incluso bonos que desconocemos porque han sido acuerdos que no han sido transparentados a la opinión pública. Siguen recibiendo bonos de representación cuando una de sus funciones es justamente representar. Existe un bono que por ahí le han puesto un nombre, bono de función congresal, si su función es justamente la de ser congresista. Reciben pago por instalación. Congresistas que incluso en algún momento se reeligieron siendo de Lima y recibieron dinero por gastos de instalación. Son privilegios que necesitamos eliminar, sumado al resguardo policial, que a estas alturas realmente un congresista no lo necesita. Necesitamos entonces estos y otros más eliminarlos para tener a un ciudadano representando a otro grupo de ciudadanos. Y el tercer elemento es incorporar la revocatoria al mandato congresal. Los alcaldes, los gobernadores regionales pueden ser revocados si los ciudadanos entienden que no están cumpliendo su función de manera adecuada o si no están cumpliendo sus planes de gobierno. Los congresistas, sin embargo, llegan al Congreso y a pesar que hay una inconducta funcional o vienen con problemas pasados, no los podemos tocar y tenemos que esperar 5 años. Incluso sinvergüenzas que atacan a mujeres, tenemos que soportarlos 5 años pagándoles su sueldo sin poder votarlos. El pueblo los pone, el pueblo los saca. Ese es el principio de una revocatoria. Por eso pretendemos nosotros que se incluya en la Constitución la modalidad de revocatoria también para los congresistas. No podemos soportarlo durante 5 años a un individuo que comete actos irregulares. Estos 3 elementos para nosotros, cero inmunidad, cero privilegios y la incorporación de la revocatoria al mandato congresal, son piedra angular para dar paso a los grandes temas de fondo que el Perú necesita. Somos Perú entonces está comprometido firmemente en luchar no solo contra la corrupción, sino contra el sistema que hace que los parlamentarios sean cada día mucho más lejanos
a los ciudadanos. Y eso necesitamos combatirlo. Por lo tanto, los temas de fondo que la ciudadanía conoce, como la inseguridad, el acceso a la salud, la educación, los feminicidios, en general, todos los problemas no van a ser tratados porque si no resolvemos estos problemas, vamos a tener a los mismos discutiendo, haciendo politiquería, peleándose entre ellos y haciendo pues actos bochornosos que en nuestro país lo único que ha causado es esta inestabilidad, dejando a un gobierno que haga lo que quiera en este periodo sin tener la posibilidad de un verdadero control político. El parlamentario, una de sus funciones principales es representar, escuchar a los ciudadanos, estar atentos a sus necesidades y plantear las soluciones. Dejémonos ya de tantas leyes. Necesitamos invertir más tiempo en la representación y en escuchar a los ciudadanos. 75% del tiempo sentados en las comisiones, en los plenos, y solo un 25% escuchando a los ciudadanos. Eso hay que cambiarlo. Muchas gracias al candidato de Somos Perú, Renan Espinosa, número 1. Vamos con Nidia Vilches, número 2 del Partido Aprista. Tiene 5 minutos. Mi nombre es Nidia Vilches, soy huancaína, represento al partido de Aya La Torre, al Partido Aprista Peruano. Soy contadora pública de profesión, magíster en Administración de Negocios, doctora en Administración y mi especialidad es la Administración Pública. Por ello, quiero contribuir con mi experiencia desde el lado privado y desde el lado público. He tenido el honor de ser ministra de Estado, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento y ministra de la Mujer y Desarrollo Social. El Partido Aprista Peruano tiene planteamientos para la reforma política y esta se basa en, primero, la restitución de la bicameralidad en el contexto político. Significará también que no tenga un sol más de lo que actualmente tiene el Congreso de la República como presupuesto al 2020, 649 millones. Significará también fortalecer el área de asesoría parlamentaria, que son trabajadores de planta, y de esta manera también reducir personal asignado a las oficinas de los parlamentarios. Optimizando los recursos, podemos tener mejores leyes que solucionen problemas de la ciudadanía. Segunda reforma que planteamos como partido político: pasar del voto obligatorio al voto preferencial. Si tomamos como referencia los resultados electorales el año 2016, donde elegimos a nuestro presidente de la República, el voto blanco, viciado y el ausentismo sumaron 36% de la población peruana, 8 millones de ciudadanos. ¿Qué porcentaje sacó la primera fuerza, Fuerza Popular? 32%. PPK, 27%. Mucho menos que los votos blancos, viciados y el ausentismo. De manera que tenemos que repensar si un voto obligatorio nos lleva a consolidar democracia, sumado a ello que tenemos multas por no ir a votar, que va de 30 hasta 120 soles, lo cual me parece un abuso. Proponemos también la eliminación del voto preferencial. Tenemos partidos políticos que seguramente han dado malas señales al país. Consolidar los partidos políticos significará no propuestas individuales, sino propuestas de partidos políticos que se vayan a ejecutar si son gobierno nacional, si son gobiernos regionales o locales y si nos representan en el Parlamento. Consolidar el proceso de elección interna. No tendríamos por qué quejarnos de si procesan o no a uno u otro candidato al Parlamento, si en una selección de elecciones primarias no llevamos en nuestras listas a gente que tiene mochila en la justicia por haber obrado mal, no pagar la pensión alimenticia a sus hijos o haber robado al Estado peruano. De manera que haciendo una selección real en el proceso primario podremos tener un proceso electoral sin voto preferencial y votando por el partido político. Proponemos también la eliminación de la semana de representación. Los congresistas al mes, que tiene 4 semanas, una semanita lo dedican a hacer fiscalización, a visitar a quienes los votaron. Y los otros días, los 365 días, el congresista fiscaliza, representa
y legisla cuando tiene procesos legislativos en el año, que son 2. De manera que eliminar esto significará también transparentar a aquellos congresistas que falsificaron facturas, boletas, para decir que gastaron, alquilaron, hicieron. Eso es corrupción, eso es robo, eso es engaño. Eliminar en todas sus formas el engaño a la población, y de esta manera podemos hacer un Congreso transparente que solucione los problemas de la ciudadanía y que pueda escuchar directamente a la población en lo que corresponde. Quiero representar a Lima y quiero estar caminando con todos los migrantes que han venido a nivel nacional a superarse, a estudiar, o por los hijos, a que puedan ellos progresar. Bien, muchas gracias a la candidata del partido aprista, Nidia Vilches. Y vamos a concluir esta primera ronda de 5 minutos y sobre todo recordar a los televidentes que tanto el Frente Amplio como Perú Patria Segura, pues sus candidatos nos han hecho presentes el día de hoy. Bien, vamos a continuar con una segunda ronda con tema libre. Empezamos con Somos Perú, tiene 5 minutos. Gracias. Somos Perú, por lo tanto, se reafirma en su posición de la reforma política. 0 inmunidad, 0 privilegios y revocatoria del mandato congresal. Para tratar los temas que nos interesan. La inseguridad ciudadana, por ejemplo. La policía ha sido rebasada por la delincuencia. Hace muchos años la delincuencia ha ido cada día creciendo más. Somos Perú plantea entonces una reforma constitucional para autorizar a las Fuerzas Armadas a salir a patrullar las calles en apoyo a la Policía Nacional como una medida excepcional. Necesitamos usar todas las fuerzas que el Estado tiene, todas las fuerzas que la ciudadanía tiene para combatir la inseguridad ciudadana. Cerca de 200.000 miembros de las Fuerzas Armadas tiene el Perú. Necesitamos de esa fuerza para ayudar a la policía a combatir la inseguridad ciudadana. Y desde acá, Somos Perú felicita a la Policía Nacional por la excelente labor que han hecho en el distrito de Punta Negra, capturando a estos delincuentes extranjeros que solamente han venido a hacer daño a nuestro país. Un grupo de malos elementos extranjeros dañando la imagen de otros países y dañando a nuestra sociedad. Necesitamos articular la labor del serenazgo de todas las municipalidades del Perú con la Policía Nacional, pero de verdad. Trabajemos con el Ministerio del Interior para que de verdad la policía pueda trabajar con el serenazgo. Fuerzas que existen actualmente, junto a las juntas vecinales, a los comités de seguridad ciudadana, a la ciudadanía en general, necesitamos trabajar de manera articulada. Hay que mejorar este sistema nacional de seguridad ciudadana. Los alcaldes son los presidentes de la seguridad ciudadana en el distrito, de su jurisdicción, pero tienen injerencia con la policía, pueden hacer algunas labores, es limitada. Un alcalde ni siquiera puede pedir que cambien a un comisario porque el Ministerio del Interior tiene esa prerrogativa y no suele a veces hacerle caso. Necesitamos cambiar eso también. Si no, ¿cómo trabajamos de manera organizada para combatir la inseguridad ciudadana? Combatir los feminicidios. Hay que cambiar los protocolos de las comisarías. Llega una mujer agredida y la policía cuestiona su denuncia. Hay que cambiar esos aspectos. Hay que proteger a las mujeres, hay que proteger a los niños. La inseguridad ciudadana es compleja, pero este es un tema de la represión. Otro tema importante que trabajaremos e insistiremos mucho es en la prevención, porque si no, por 20 años más seguiremos discutiendo de qué hacer para combatir la inseguridad ciudadana. Otro elemento importante que Somos Perú plantea es revisar los contratos corruptos, y me refiero específicamente a los peajes. Todos los días pasamos por una caseta de peaje y cada día que pagamos esos 5 soles y pico, simplemente nos indignamos porque proviene de un contrato hecho con una empresa brasileña que ha pagado coimas para obtener esa concesión. Eso es indignante y eso hay que cambiarlo. Lamentamos que la autoridad local metropolitana no haya tomado la decisión adecuada en su momento, pero desde el Congreso vamos a proponer, como ya existe en estos momentos, la ley que suspenda el cobro del peaje. Tenemos que anular esos contratos, tenemos que ponernos firmes, es nuestro país y hay que defender a los ciudadanos. Los peajes no pueden seguir en nuestro país bajo esa modalidad. Y no solamente eso, obras que se han comprometido que no se han ejecutado, siempre en desmedro de los ciudadanos. Eso tenemos que cambiar. El sistema de transporte es una realidad en nuestro país. ¿Qué podemos hacer desde el Congreso? Tenemos una gran cantidad de colectiveros. Es una realidad. Satisfacen una demanda. ¿Qué hacemos contra ellos? ¿Los atacamos? ¿Los insultamos? ¿El ATU ahora los insulta, los ataca? Tenemos que afrontar esa realidad. Tenemos que darle una solución y una alternativa. Las autoridades locales que tienen esta competencia, les está quedando grande el cargo.
Desde el Congreso tendremos que impulsar entonces una reforma que permita, no solamente en el tema de transporte, sino también de tránsito, tomar decisiones, potenciar el ATU o darle algunas prerrogativas adicionales que permitan tomar una decisión al respecto. Y en el Ministerio de Trabajo, por último, quiero decir que hay un presupuesto para la construcción de muros de contención en algunos asentamientos humanos de distritos periféricos que anhelan tener esta pequeña obra para su título de propiedad o su instalación de redes de agua y desagüe, pero están estancados y no se ejecuta. ¿Qué pasa con la ejecución de gastos? Fiscalizaremos de manera eficiente para lograr que esos recursos sean gastados justamente para las familias que más necesitan. No podemos seguir entonces, en resumen, teniendo parlamentarios que desconozcan su labor principal, que es la de representar, de escuchar a los ciudadanos. Eso tenemos que volverlo a reinstaurar. Es el principio y el motivo por el cual hoy postulamos en este periodo congresal. Bien, gracias al candidato de Somos Perú, Renan Espinosa, número 1. Vamos con Nidia Vilches, número 2 del Partido Aprista. Tiene 5 minutos. Como exministra de la Mujer y Desarrollo Social, me compro el pleito contigo contra los feminicidios. El año 2019 cerramos con 168 feminicidios, vergonzosa cifra, y con violencia para los niños, niñas y adolescentes, y así también con las personas adultas mayores. El Ministerio de la Mujer recibió 400 millones de soles el año 2017 y el 18 y el 19 duplicó su presupuesto. Ese presupuesto, en vez de estar destinado a consultorías, entre otros, debería financiar un fondo semilla para familias que son víctimas de la violencia y puedan otorgar la posibilidad de crear sus pequeñas empresas y de esta manera desligar la violencia de la dependencia económica. Sí se puede hacer. Por otro lado, la inseguridad ciudadana que campea todos los días en la función de representación que tiene el congresista de la República y de fiscalización, debo mencionar que haré fiscalización a los gobiernos locales de Lima, que asignando presupuesto para seguridad ciudadana no lo ejecutan. Ejemplo, el distrito de El Agustino, 19 millones de soles el año 2019 y solo gastó 17%. Como exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, me compro el pleito con los asentamientos humanos que dejamos el año 2017 sus proyectos de esquema de agua potable y no se ha cumplido hasta el momento la entrega de estos proyectos. He visitado Cajamarquilla, Nievería, Cerro Camote, en los distritos que vincula a Lurigancho y a Huarochirí. 198 asentamientos humanos se ha entregado el año pasado con 500 millones de inversión, 100.000 habitantes beneficiados y 12 años de ejecución entre los estudios y la ejecución de obra, 12 años. Pero vamos a otro proyecto de agua, el esquema 315 en Villa El Salvador, que conecta también con los distritos de Villa María del Triunfo y Lurín. Hoy tiene, desde el año 2007 hasta la fecha, no tiene el expediente técnico. ¿Cuántos años más tiene que pasar para que le terminen su expediente técnico? Pregunto a Sedapal, pregunto al ministro de Vivienda. Yo voy a caminar juntamente con ellos. Hay asentamientos humanos hasta el momento que no tienen agua potable ni saneamiento. 2,5 millones de ciudadanos, migrantes, situados en los asentamientos humanos, no tienen agua potable, no tienen electrificación, no tienen títulos de propiedad. En la función de representación, voy a poner mi oficina congresal en cada uno de los esquemas que hasta el momento, que iniciaron el año 2007, 2008, que hasta el momento no tienen ni expediente ni ejecución de obra, y caminaré con ellos. Por otro lado, es importante trabajar sobre lo que le preocupa al ciudadano. Ayer estuve en Chorrillos. ¿Y qué dice Chorrillos? Necesitamos poner en valor sus pantanos de villa. ¿Cuánta inversión hace la Municipalidad de Lima Metropolitana o el distrito? Necesitamos trabajar sobre ello. Haré en mi función de representación. Fiscalizar a los gobiernos locales. La ley dice que los gobiernos locales deben hacer 2 veces audiencia pública.
En la audiencia pública no se dice por qué no se hicieron sus muros de contención que están en el presupuesto participativo. Y cuando el poblador va y pide al alcalde que le dé información sobre sus muros de contención, no les da ni no los recibe. Yo voy a caminar con ellos y abrir esas puertas. Esa es mi función de control político y de representación. Por otro lado, el acceso a la transparencia y a la información pública. Señores, si ustedes revisan, en esta contienda electoral, en este proceso electoral, hay esposas de alcaldes en ejercicio que están postulando, hay padres que están postulando, hay hermanos que están postulando. ¿Y de dónde es que sacan los recursos? Seguramente lo van a informar, pero fiscalizaré desde el Congreso de la República, en mi función de congresista, si las cuentas están claras, si han comprado más pintura de lo debido, si han contratado más gente de lo debido. Esa es mi función. Lo que requerimos es que el ciudadano sea informado adecuadamente y cuando pida información se le responda inmediatamente. Actualmente eso no ocurre. En Villa El Salvador, la Universidad Tecnológica del Sur, los alumnos no reciben información ni de la universidad ni... Ya culminó el tiempo de la candidata del Partido Aprista. Ahora vamos a una tercera ronda en la cual ustedes pueden enviar un mensaje final a la población. Tienen 1 minuto cada uno. Empezamos con Somos Perú. Muchas gracias. Somos Perú reafirma su vocación municipalista. La experiencia que tiene Somos Perú de escuchar a los ciudadanos, de conocer sus problemas del día a día y de resolverlos, nos hace acreedor de una gran experiencia. Ahora en el Congreso volcaremos todo ese conocimiento para ayudar a los que menos han sido escuchados, los ciudadanos. Los políticos se han alejado de los ciudadanos. Somos Perú tiene más de 100 alcaldías en estos momentos a lo largo de nuestro país y conoce de cerca la realidad. Pondremos toda esa experiencia a disposición para poder resolver los problemas, que a veces no se puede resolver desde un gobierno local, pero sí desde el Congreso. No solamente con normas, sino con gestión, con representación, con escuchar y darle solución a los problemas. Esa experiencia que tiene Somos Perú nos coloca en una posición expectante. Confíe en esta propuesta. No estuvimos en el Congreso que ha sido disuelto. No estuvimos con estos partidos que fueron comparsa de toda esta corrupción que nos llevó al... Muchas gracias al candidato Renan Espinosa. Se acabó su tiempo. Nidia Vilches tiene 1 minuto. El Partido Aprista tiene proyectos de ley presentados en el Congreso de la República. Canon comunal que resolverá problemas de conflictos sociales entregando los recursos a las comunidades campesinas de donde extraen los recursos naturales. Proyecto de ley que le da el seguro social y la pensión a los taxistas y mototaxistas, entregado también en el Congreso de la República, que está para su debate. Restituir los derechos para los oficiales y suboficiales del Hospital de la Sanidad, proyecto de ley presentado también por la bancada del Partido Aprista que se encuentra ya en ejercicio. El presidente de la República ha dicho que va a entregar 200 millones de soles para construir la carretera central, donde 6 regiones utilizamos para traer los recursos. Voy a estar tratando de fiscalizar que este año esos 200 millones estén. Y a mis compañeros debo decirles, compañeros, tengo orgullo de tu gran partido. Hemos hecho un segundo gobierno exitoso y tú has trabajado. Muchas gracias a la candidata del Partido Aprista, se acabó su tiempo y yo quiero agradecer a ambos por estar con nosotros en el programa y sobre todo para destacar que tanto Frente Amplio como Perú Patria Segura, sus candidatos no se hicieron presentes. Bien. Le agradecemos al señor Renan Espinosa, número 1 de Somos Perú, y Nidia Vilches Yucra del Partido Aprista Peruano con el número 2. Gracias por estar en esta edición. Muy bien, de esta manera hemos podido conocer las propuestas de los candidatos aquí en Congreso 2020, programa donde usted podrá conocer a cada uno de los aspirantes candidatos al Congreso Nacional. Gracias por su compañía.